Lo primero de todos, agradecer no solo a la organización el que podamos estar aquí, sino sobre todo a vosotras y a vosotros, que después de haber comido todo eso que habéis dicho, caracoles, pulpo cartagenero, no sé qué, ¿no?, que estaréis probablemente con toda la sangre en el estómago, ahí está Jorge que se está durmiendo, pues realmente resulta heroico que hayáis venido, y habla muy bien del interés que tenéis, no solo por el tema, sino también por las excelentes profesionales que están aquí junto conmigo. Bueno, me presento, yo me llamo Javier Bou. Bueno, yo he estado de presidente de diversas cosas, de la valenciana, de la española, he estado en la europea también, y bueno, hoy me toca disfrutar del placer de presentar a nuestras compañeras y de hablar de un tema que siempre es controvertido, porque, veréis, los trastornos de la personalidad, ¿no creéis que ha sido... ¿Se oye? ¿Sí? ¿No creéis que ha sido la perita en dulce de casi ningún modelo terapéutico? Porque, claro, el psicoanálisis tenía su musa, ¿no?, que era la neurosis y la conversión. La psiquiatría clásica no le va bien, ¿no?, porque por mucha medicación no funciona la cosa. Y entonces, al final hemos tenido que llegar nosotros, los sistémicos, para hacernos cargo del tema. Bueno, dejando aparte bromas, quiero presentaros a nuestras ponentes de hoy, y las presentaré por el orden en que van a intervenir. A mi derecha, a la derecha de Dios, tenemos a Yolanda D'Ascenso. Ella es psiquiatra, psicoterapeuta relacional, la conozco ya hace muchos años. He tenido el placer de ir a disfrutar una noche de San Juan con ella, no solo con ella, con más gente, por si acaso. Es supervisora docente por FEATF, por la Federación Española nuestra, pero también por la FEAP. Es docente del máster en terapia familiar de la Universidad de Ramon Llull, a través de Blanquerna, y dentro del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona, y es docente también del máster de trastornos alimentarios y de obesidad de la Universidad de Barcelona. Coordina el posgrado de tratamiento integrado, individual y familiar en trastornos límite de la personalidad de la Universidad Autónoma de Barcelona también, y supervisora clínica en el ITA de Barcelona y vicepresidenta de la Sociedad Catalana de Terapia Familiar. Como veis, un amplio repertorio que, por supuesto, no le va a la zaga de Dolores, ¿verdad? Dolores Mosquera, que es nuestra otra ponente de hoy, la tengo a mi izquierda, a la izquierda de Dios. Ella es psicóloga y psicoterapeuta, directora de Intra-TP, que es Intra Trastornos de Personalidad, supongo. Es un instituto de investigación y tratamiento, y además ha trabajado con víctimas de terrorismo, en programas de mujeres que han sufrido violencia doméstica. Es una docente internacional, ha dado cursos por multitud de lugares, con multitud de cursos y conferencias, generalmente referidos a este tema de los trastornos de personalidad y del trauma. Colabora en diversas universidades, tanto españolas como europeas, y está formada en diversos enfoques respecto a lo que son los trastornos de la personalidad. También es trainer en MDR y es autora de numerosos textos, tanto artículos como libros. Algunos de ellos están ahí fuera. No me ha dicho que haga propaganda de los libros, pero yo os lo cuento. Bueno, vamos a meterle mano a este tema controvertido, lábil, cambiante e impulsivo, como es el trastorno límite de la personalidad. Yo os soy sincero, no sé por qué me escogieron para llevar esto. No sé si es que Ana me vio rasgos, ¿no? Impulsividad, inestabilidad afectiva, cambios de amistades y cosas por el estilo. Pero en fin, al fin y al cabo me escogió y me toca llevar adelante. Muchacha, ¿quieres empezar? Ya. Venga. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias
Javier, por la presentación. Yo, que te conozco desde hace tiempo, puedo confirmar que probablemente sí, te han visto algo. Es oportuno que estés con nosotras. Quiero agradecer a la organización la invitación, la acogida, el cariño y a todos vosotros el estar aquí esta tarde. Y a mi compañera de ponencia para compartir. Nosotros empezamos en el 2000 en el Hospital de Sant Pau a aplicar el modelo relacional sistémico a los trastornos límites de personalidad, junto con Carmen Campo y con Juan Luis Linares. Con Carmen empezamos primero en coterapia durante unos años y luego, cuando teníamos un modelo ya organizado de intervención, seguimos trabajando separadamente, pero siempre compartiendo ideas y reflexiones, y también con Juan Luis Linares. Todo esto hasta el 2015. Entonces, en todos estos años hemos podido organizar un modelo de intervención que llamamos integrado, individual y familiar, el trastorno límite de personalidad, que voy a compartir con vosotros hoy. Hemos analizado unos 40 casos de los que hemos tratado a lo largo de estos años. Todos estos diagnosticados trastorno límite de personalidad según el DSM-4, porque terminamos en el 2015, tratados en el Hospital de Sant Pau, en la unidad de terapia familiar. De estos, 30 eran jóvenes adultos entre 18 y 34 años y 10 adolescentes entre 14 y 18 años. Todas mujeres, lo cual confirma también la tendencia, y 3 hombres, solo 3 hombres. El equipo ha sido formado por Carmen Campo, Juan Luis Linares, yo misma, y sobre todo los que están aquí les agradezco también en la ayuda y la colaboración, la ayuda de los alumnos del máster de terapia familiar de Sant Pau, que en algunas ocasiones han trabajado como coterapeutas, han formado parte del equipo y se han encargado de la transcripción de las grabaciones de las sesiones, de todas las sesiones que hemos hecho. Hemos observado que en todos los casos la sintomatología había empezado en la adolescencia, y en la mayoría de casos con un trastorno de conducta o trastorno de la conducta alimentaria, intentos de suicidio, consumo de drogas, y en todos estos casos la intervención había sido de tipo individual, y lo cual no había conseguido frenar la sintomatología y que había luego cristalizado y acabado cumpliendo criterios para un trastorno de personalidad. Entonces, nos hemos preguntado cuáles son las experiencias y cuáles son las situaciones de riesgo que no permiten un desarrollo armonioso de la personalidad. Hemos empezado desde aquí, digamos. Entonces, en nuestro trabajo hemos tenido en cuenta no solo las características individuales de los pacientes, sino también, sobre todo, el contexto relacional. Y esto es lo que para nosotros significa tener una perspectiva sistémica, o sea, tener en cuenta el entramado de relaciones significativas en las cuales el paciente está inmerso. Y teníamos también el objetivo de ir más allá de un diagnóstico convencional según el DSM y ampliarlo en una perspectiva relacional. Por ese motivo nos ha interesado conocer y comprender las emociones, los pensamientos y las acciones, no solo de los pacientes, sino también de los miembros de la familia. Hemos hecho sesiones individuales y familiares para poder comprender tanto la conducta del paciente como la de todos los miembros de la familia. Y por eso hemos desarrollado un tratamiento que prevé intervenciones tanto de tipo individual con el paciente como con todo el contexto familiar de una forma integrada y simultánea. El contexto para nosotras es un concepto dinámico, que no existe sino per se, sino que se co-construye continuamente en base a las interacciones. También hemos utilizado una perspectiva diacrónica, o sea, nos hemos preguntado cuáles son las experiencias del pasado que han influenciado la construcción de la personalidad, pero al mismo tiempo
también una perspectiva sincrónica, o sea, cuáles son las características del contexto actual y las atribuciones de significado que contribuyen a mantener un inadecuado funcionamiento de la personalidad. También hemos mantenido siempre una perspectiva de futuro muy propia del modelo sistémico, una perspectiva de cambio con una buena dosis de optimismo que es necesaria en este tipo de casos. En las situaciones en las cuales ha sido necesario, hemos integrado también el tratamiento farmacológico dentro del mismo proceso terapéutico, contando con el hecho de mi presencia como psiquiatra, creo que en los casos en los que veía a Juan Luis, él mismo, con la colaboración de José Soriano, que es psiquiatra del servicio. El diagnóstico relacional con respecto a la familia de origen se ha establecido en base a las dos dimensiones básicas relacionales que ha establecido, descrito Juan Luis Linares, que son la conyugalidad y la parentalidad. La conyugalidad ha sido evaluada en base a la presencia o ausencia de conflicto conyugal, una eventual separación y cuando se había dado la separación si había sido litigante y sus eventuales repercusiones sobre los hijos. En el caso de la parentalidad hemos valorado las dos funciones básicas de vinculación afectiva con sus dos vertientes de pertenencia y diferenciación y la socialización con sus dos vertientes de protección y normatividad. En cuanto a la familia de origen, como podéis ver, hay una cierta variabilidad del contexto relacional. Podemos encontrar parejas con una aparente armonía conyugal, conflictos no resueltos, pero una hostilidad encubierta, no manifiesta. Algunas parejas, en cambio, tienen una hostilidad manifiesta, con un distanciamiento afectivo importante, aunque los padres estén viviendo juntos. En otros casos, que en los últimos años son la mayoría de los que estamos viendo, hay una separación litigante, en algunos casos con instrumentalización del hijo y prácticas alienadoras familiares. Y en estos casos hay dos posibilidades. O se mantiene el conflicto conyugal y el conflicto se mantiene también después de muchos años de la separación. A veces cuando nosotros vemos las familias han pasado 15, 20 años o 10 y el conflicto se mantiene. O hay un abandono de uno de los cónyuges, que suele ser el padre, en poquísimos casos por fallecimiento, por la mayoría porque desaparece, se distancia y desaparece del mapa. En cuanto a la parentalidad, hemos observado una disfunción de las funciones parentales de vinculación afectiva y socialización, de esto hablaré de forma más detallada, inconsistencia parental, triangulación o parentalización del hijo. En cuanto a la comunicación, con el análisis del sistema, con el sistema en vivo de la comunicación, como veis, como redundancias comunicacionales hay un poco de todo, descalificación, desconfirmación, rechazo, pseudo-hiperprotección, inconsistencia parental, sobreimplicación, ausencia de valoración y negligencia. Todo esto mezclado en la misma interacción y en la misma familia. Aparecen triángulos relacionales y esto se observa cuando aumenta el apoyo y la confirmación por parte del progenitor aliado cuando se descalifica al otro progenitor, o aumenta el rechazo y la desconfirmación cuando el hijo está de acuerdo con el otro progenitor o es apoyado por este. Hemos observado en todos los casos que antes de la eclosión de los síntomas había mecanismos disfuncionales, tanto en la parentalidad como en la... Esto si acaso lo digo después, porque es la descripción de las... Bueno, lo digo ahora, así lo quitamos. Este es en cambio es el funcionamiento que hemos observado cuando en los jóvenes adultos consiguen tener pareja y tener familia. Entonces, en el ámbito de la conyugalidad, una pareja poco consolidada, un patrón simétrico con el uso de los síntomas para regular la dinámica del poder, una alianza, coalición del cónyuge con la familia de origen del paciente y en el ámbito de la parentalidad un riesgo para los hijos con una cadena intergeneracional y sobre todo el riesgo de hijos parentalizados, porque muchas veces los hijos, aunque sean pequeños, están a cargo del cuidado de la madre, también para prevenir eventuales intentos de suicidio.
Esta es la parte que voy a describir más profundamente. Lo que hemos observado en todos los casos es que el proceso de individuación del hijo resulta complejo desde la adolescencia por una dificultad de integración de los dos polos de cercanía y distancia emocional en el ámbito de la afectividad y de permisividad y alta exigencia en el ámbito de la socialización, porque los dos padres se sitúan en los dos extremos de estas polaridades. Entonces, en el ámbito de la afectividad hay una dificultad en integrar estos dos polos de cercanía y distancia emocional. La vinculación afectiva oscila entre la necesidad de pertenencia, apego y compartir, por un lado, y la necesidad de autonomía, diferenciarse, ser reconocido como una persona con necesidades individuales y legítimas. Generalmente la madre es el progenitor que se coloca en el polo de la cercanía emocional, un polo casi fusional, mientras que el otro progenitor, que suele ser el padre, se sitúa en el polo de la distancia afectiva. Entonces, al comienzo de la adolescencia, cuando emerge la necesidad de autonomía del hijo, digo hijo, pero debería decir hija, porque la mayoría son hijas, hay un cambio en esta configuración con posibilidad de rechazo y de abandono por parte del progenitor aliado que se siente decepcionado por esta rebelión, ¿no?, de la hija, mientras que el otro progenitor que ocupa el polo opuesto, el de la distancia afectiva, no puede hacer de contrapunto y no puede compensar este rechazo-abandono. Entonces el hijo queda en una tierra de nadie, como decimos nosotros, o fluctúa de un polo al otro, inmerso en la ambivalencia. Cuando hay triangulación o parentalización en el ámbito de un conflicto conyugal, se complica este panorama, porque si hay triangulación, evidentemente las posibilidades de recibir afecto, cuidados, confirmación y valoración quedan supeditadas al mantenimiento de la alianza con el progenitor aliado, con lo cual esto provoca carencias a nivel afectivo y también mucho estrés. Y si hay una situación de parentalización, en esta relación invertida con el progenitor aliado más cercano, el hijo es quien da cuidados en lugar de recibirlos, y esto también produce una situación de carencias afectivas y de estrés. En cuanto a la socialización, lo que hemos observado que también aquí hay una polarización entre el polo de alta exigencia, que es ocupado por uno de los polos, uno de los padres, y el de permisividad, que es ocupado por el otro. En la adolescencia se produce un deslizamiento entre el plano normativo y el afectivo que favorece el rechazo o la expulsión por parte del progenitor más cercano. La frase que escuchamos más a menudo es: si no eres como yo quiero, no te puedo querer. Evidentemente, al principio, esta necesidad de afirmación del adolescente, por lo que hemos observado, no tenía características patológicas, era una manifestación de necesidad de autonomía mayor, pero estas conductas lo que hacen es producir un rechazo por parte del progenitor aliado, porque se distancian evidentemente de las normas de los progenitores. Entonces se establece un pulso, una escalada, que acaba propiciando y favoreciendo conductas de riesgo o el refugiarse en las relaciones con iguales, con pares problemáticos, consumo de drogas, vivir en la calle y comportamientos antisociales. Una cosa que hemos observado también es el abuso del castigo en lugar de la recompensa, con como consecuencia una falta de valoración y de reconocimiento en la interacción con los progenitores. La hipótesis con la que hemos trabajado es que el futuro paciente se encuentra atrapado en el dilema entre conseguir la autonomía necesaria para sentirse bien consigo mismo, para construir una identidad propia, y el sentirse querido y aceptado por parte de los padres, sentirse querido por cómo es y no por cómo
se porta. Entonces, el resultado es que se combina en las relaciones familiares una sobreimplicación emocional por un lado y rechazo, crítica y a veces negligencia por el otro, creando una confusión en el hijo sobre el hecho de ser querido y la manera de ser querido, confrontado a la percepción de ser querido solo si de alguna manera responde a ciertas expectativas de los padres. En definitiva, el amor no es incondicional porque está supeditado a las necesidades de los progenitores y muchas veces también a las dinámicas de pareja o a también situaciones de poder dentro de la familia en una clave intergeneracional, si consideramos 3 generaciones. Todos estos mecanismos disfuncionales que producen dificultades tanto en el área de la afectividad como de la socialización interfieren evidentemente en el proceso de individuación, pero los aspectos relacionales no vienen reconocidos y los problemas se atribuyen a la personalidad del hijo. Este es el motivo por el que pensamos que es importante combinar las sesiones individuales y las sesiones familiares, y nosotros pensamos que es importante también que lo haga el mismo equipo. Entonces hemos desarrollado un modelo que integra el nivel individual y el familiar, generando una sinergia que amplifica y consolida el cambio. La idea es la de crear un contexto favorable para que los cambios conseguidos en las sesiones individuales se vean reforzados y consolidados en el sistema natural de referencia que es la familia. Si alguien tiene que cambiar la mirada sobre sí mismo, es necesario que cambie la visión que de esa persona tiene el sistema de relaciones más próximas y significativas. Entonces, consideramos evidentemente a la familia como el contexto privilegiado de desarrollo individual, pero también hemos incluido iguales, hemos tenido en cuenta el contexto escolar, el contexto laboral según la etapa del ciclo vital. Aprovechamos tanto recursos individuales como del ecosistema en la idea de modificar a través de esto el funcionamiento de personalidad. Se propone reestructurar las relaciones afectivas no solo a través de la relación con el terapeuta, sino en las relaciones tanto actuales como pasadas del paciente. Está basada en la idea de la reversibilidad del trastorno y una perspectiva de cambio, la esperanza que el cambio es posible. En los casos que hemos analizado, los resultados satisfactorios son en el 79,6% de los casos, donde por satisfactorio lo que entendemos no es solo ausencia de síntomas, sino el haber conseguido una estabilidad emocional y relacional y al haber salido del circuito asistencial, en estos casos. En los otros esto no ha sido posible, pero en estos casos sí. Se trata de un proceso laborioso, más largo de lo habitual, de lo que estamos acostumbrados a hacer los terapeutas familiares. El terapeuta tiene un rol muy activo en construir y mantener la alianza terapéutica a lo largo del proceso terapéutico, también con contactos, intersesiones, y trabajando también de forma creativa para utilizar todos los recursos del ecosistema. La responsabilidad del terapeuta es de crear el contexto más apropiado, digamos, para dotar de significado las conductas y los sentimientos de todos, también reparar y permitir nuevas y más saludables relaciones interpersonales, de manera que se puedan integrar el mundo interno y el mundo externo, porque este es uno de los núcleos básicos del trastorno límite de personalidad. Consideramos importante trabajar en coterapia o en equipo, de manera tal que el terapeuta tenga también el soporte necesario para poder mantener la confianza y la esperanza de cambios a pesar de las dificultades, porque se trata de casos difíciles también desde el punto de vista emocional para el terapeuta. Entonces, nuestro, digamos, modelo de tratamiento prevé una primera fase, que es la etapa del contrato terapéutico, en la que hacemos entrevistas iniciales semiestructuradas que van de 3 a 5. Esta variabilidad está relacionada con el hecho de que se trata de familias con un alto nivel de expresión emocional y de tensión. A veces se reúnen después de mucho tiempo en el que no se han visto, entonces las primeras sesiones pueden variar de número y de frecuencia también, pueden ser semanales o quincenales. Están orientadas a la construcción del contexto terapéutico y la formulación de un contrato, tanto individual como familiar. Por eso hacemos una sesión familiar inicial con toda la familia,
si se trata de adolescentes o de jóvenes adultos. Si en cambio se trata de una persona que vive en pareja, damos prioridad a la sesión con la pareja y luego convocamos a la familia de origen. Si los padres están separados, les pedimos igualmente que ambos colaboren desde el principio. Si hay mucha tensión, hacemos sesiones por separado. Y una sesión individual también con el paciente en esta etapa para construir el contrato terapéutico. Después, en la fase del proceso terapéutico, las entrevistas son con toda la familia, solo los padres, la fratría, utilizamos todas las combinaciones posibles con el paciente individualmente, todo es hecho por el mismo equipo, y estas convocatorias se hacen de forma integrada y sinérgica, porque como decía, pensamos que es la sinergia que mejora y consolida el cambio. La duración total media es de 2 años, como veis son procesos largos con lo que suele ser, digamos, el trabajo de un terapeuta familiar. Y luego un seguimiento de a 3, 6, 12 meses y un follow-up a 2 años. ¿Cuánto tiempo tengo? Te quedan 10 minutillos. Bien, voy a hablar un poquito de la intervención. Bueno, un poquito, estoy resumiendo mucho lo que es a nivel individual y lo que es a nivel familiar. A nivel individual, el primer punto importante, indispensable, el punto de partida es la construcción de una alianza terapéutica estable, sobre todo una alianza no polarizada, un vínculo no polarizado entre los polos de cercanía y distancia emocional. Esto requiere una buena preparación, una buena formación del terapeuta y una buena respuesta, digamos, también dentro de lo que son a veces las situaciones que propone, ¿no?, el paciente en la relación terapéutica. Una relación genuina en la que también la expresión de las emociones del terapeuta puede ayudar en la construcción de esta alianza. Nosotras tenemos un caso con Carmen que es uno de los primeros, en el que en una de las sesiones individuales en la que yo estaba sola y no grabé la sesión, esa vez por un tema técnico, cuando me despedí de la paciente y fui a buscar mi bolso, no tenía el monedero, con lo cual evidentemente contemplamos la posibilidad de que había sido la paciente robarlo. Entonces, no sabíamos qué hacer, le pedimos consejo a nuestros colegas y uno de nuestros colegas, que es Ricardo Ramos, que está aquí, no sé si él se acordará, nos dio un buen consejo. Nos aconsejó utilizar la paradoja escindida, o sea, le comentamos a la paciente cuando la vimos que me había robado el monedero, que evidentemente nosotras no, pero habíamos hablado con nuestro equipo y nos habían dicho que teníamos que considerar la posibilidad que había sido ella. Bien, ella se enfadó muchísimo, muchísimo, siempre es lo mismo, cuando pasa algo me lo atribuyen a mí, yo soy siempre la mala, etc. Pero luego nos dijo que nos agradecía muchísimo que se lo hubiéramos dicho, ¿no? Y a partir de allí pensamos que realmente esto fue un elemento que ayudó, ¿no?, a generar una buena alianza terapéutica y la confianza sobre todo, ¿no? Bien, esta es una anécdota que yo cuento siempre porque ha sido una de las cosas que nos ha hecho reflexionar sobre este aspecto también de utilizar de forma terapéutica, ¿no?, las emociones del terapeuta. Entonces, el punto importante, promover y confirmar los recursos del paciente para que puedan emerger, ¿no?, sobre todo las conductas positivas a través de la validación emocional, aprender habilidades para afrontar los conflictos y sobre todo romper las expectativas, el círculo vicioso de expectativas negativas, porque estos pacientes desgraciadamente acaban consiguiendo con su conducta todo lo contrario de lo que necesitan, que es valoración, apoyo, sentirse queridos. Dotar de significado de los síntomas, esto es muy importante, poder hacer una conexión entre la fuente del malestar actual y pasada y sobre todo conectar sentimientos y estímulos que lo han elicitado de manera tal que se pueda hacer una gestión positiva y proactiva de ellos, que es coger las riendas, ¿no?, de la situación. En cuanto a la parte familiar, el primer punto es establecer un contrato de colaboración con la familia, con ambos padres si están separados desde el principio, un contrato de colaboración basado en la idea de responsabilidad y no de culpa, no porque la familia
tenga la culpa de lo que le pasa al hijo, sino basado en la idea de que los padres, a través de su conducta, pueden influenciar la conducta y el funcionamiento del hijo o de la hija. Redefinir el diagnóstico relacional en clave relacional, eso es importantísimo, sobre la idea de que es reversible, que si se ha construido en base a ciertas experiencias negativas, modificando determinadas experiencias, el contexto y las relaciones, se puede modificar también el funcionamiento de personalidad. Reparar, reconstruir y conservar las funciones parentales, armonizar e integrar los afectos, evitando, digamos, estableciendo límites adecuados y, sobre todo, evitar esta fluctuación de todo o nada en el nivel de exigencias. Favorecer un contexto relacional positivo, sobre todo promover una respuesta adecuada a las necesidades afectivas de la hija o del hijo. Al final, ¿no?, promover ese amor incondicional que tanto necesitan. Os voy a dejar con un poema que a mí me parece que habla bien de esta dificultad en encontrar el punto entre la distancia y la cercanía emocional. Se llama La medida de mi madre y es de Begoña Abad y dice: no sé si te lo he dicho, mi madre es pequeña y tiene que ponerse de puntillas para besarme. Hace años yo me empinaba, supongo para robarle un beso. Nos hemos pasado la vida estirándonos y agachándonos para buscar la medida exacta donde poder querernos. Yo aquí lo dejo, he traído un pequeño vídeo del testimonio de una paciente, pero, digamos, no quiero ahora, no sé cómo vamos de tiempo, lo puedo poner Quedan ahora. 3, 4 Sí, minutos. ahora. Peleándose, pero con los muñequitos de sus hijos, ¿verdad? Como ese dibujo que algunos tenemos, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Dolores. Bien, ¿qué Tu turno. es? ¿Este o este? El mío, vale. Bueno, buenas tardes. Es un placer estar aquí. Muchas gracias a la organización. Gracias a mi compañera por hacer una excelente introducción a lo que yo voy a presentar. Creo que no estoy en desacuerdo con nada. No sé qué tipo de cosas vamos a discutir. Quizás no con vamos a discutir. No, es fenomenal, vamos. Bien, entonces primero voy a explicar un poquito la estructura de trabajo en la que nosotros trabajamos en un centro privado. Es diferente en algunos aspectos, pero hay muchas similitudes con lo que has comentado. Mi idea, si es posible, es poner un caso, ver el trabajo con el caso y, en este sentido, los vídeos, cuando pongo algún vídeo de algún paciente, no se puede grabar, es información confidencial que es importante que respetemos por la generosidad, ¿no?, que tienen de permitir que comparta su historia. En la estructura, claro, me muevo aquí y a vosotros nada, eso, genial. La estructura de trabajo, pues de alguna manera se va haciendo en función de la demanda que nos hemos encontrado. Yo empiezo trabajando sola, empiezo trabajando con trastornos de personalidad, no porque lo haya buscado, pues, casualmente es una situación que aparece la primera paciente con diagnóstico de trastorno límite. Cada vez me veo pasando más tiempo interviniendo con los familiares y viendo la importancia de este tipo de trabajo y a partir de ahí empieza a crecer el equipo. Somos 9 psicólogos, 4 terapeutas familiares sistémicos, una pedagoga y trabajadora social y un psiquiatra que trabajamos de manera coordinada para atender a las necesidades de cada caso, cada familia. Desde la primera sesión solemos trabajar 2 terapeutas. Sí, un poco lo comentaba también mi compañera y lo han ido comentando algunos compañeros a lo largo de estos días, que a veces sí que necesitan un espacio para determinadas cosas. Sí, en otros momentos se pueden hacer pues, unas sesiones conjuntas, depende de la situación, depende de en qué les va a beneficiar o en qué les puede perjudicar. Entonces, bueno, si hay una situación de hostilidad alta, como comentaba, pues en la medida de lo posible, para evitar que esto se dé, vamos a hacer entrevistas separadas. ¿Sí? Después ya vamos viendo cómo se adapta. Esta opción le permite tanto al paciente como a los familiares expresarse con libertad, pueden decir abiertamente lo que sienten, sin temor a lo que pueda ocurrir después de la sesión, a ser juzgados, a hacer daño a alguien.
Y antes de finalizar la sesión, cuando hacemos la entrevista por separado, hacemos una pausa para intercambiar opiniones y ver qué podemos devolver, sí, de manera conjunta, que pueda ayudar a todas las partes implicadas. Lo que hacemos es devolver la información filtrada, que también sirve de modelado para ir cambiando unas formas de comunicación que en principio pueden dejar mucho que desear y bueno, quitando todos los comentarios negativos, etcétera. Hacemos mucha supervisión, esto es algo que valoramos mucho, trabajamos con espejo unidireccional en un centro, circuito cerrado en otro, grabación de sesiones cuando no tenemos ninguna de las dos posibilidades, los enfoques grupales y coterapeuta cuando es necesario. Esto nos ayuda pues, a unificar criterios, evitar que perdamos la perspectiva, que puede ser fácil en algunos casos, y sobre todo el queme, ¿no? Lo que comentaba mi compañera, lo difícil que puede ser a nivel relacional trabajar con algunas de las situaciones que nos vamos a encontrar, sobre todo cuando requiere una intervención más a largo plazo. El modelo de tratamiento integrador, y aquí que no es de un derrame, pero es un poco, creía que sería importante, pues citar todas las fuentes de alguna manera sobre las que han tenido una influencia en nuestro trabajo. Empezamos con, no sé si sé utilizar esto, pero bueno, ¿no? Ya he visto así, sí, vale. Un programa psicoeducativo que se llama Diamantes en Bruto, que no es muy comercial el nombre, pero bueno, es el que tiene. Y es un poco cómo empieza esto. Empezamos a trabajar de una manera que, en principio, lo que comentan compañeros es que psicoeducación no es el término más adecuado para el tipo de trabajo porque abarca mucho más que psicoeducación, pero bueno, como he comentado, ni es comercial el nombre, ni es adecuado psicoeducativo, pero así está publicado. Bien. La terapia familiar sistémica es la manera de ver toda la situación, todo el trabajo. Hacemos grupos multifamiliares en diferentes asociaciones cuando tenemos la oportunidad. Esto es un trabajo súper bonito. Terapia grupal, paralela a la intervención individual, evidentemente, y familiar que hacemos. Estamos pues, teniendo en cuenta la teoría de apego, no solo los estilos de apego que tienen los pacientes a los que atendemos, sino sus familiares también y también el terapeuta, que esto lo tenemos que tener en cuenta porque esto puede señalar alguna de las dificultades o en nuestra manera de atender o las cosas que evitamos. La mentalización, que es algo muy relacionado con la teoría de apego, con el estilo de apego que una persona ha tenido, desarrollas X cosas de alguna manera. La disociación estructural, que es una teoría que explica pues de alguna manera pretende explicar todos los trastornos relacionados con el trauma, ¿sí? No solo trastornos disociativos, todos aquellos que tienen la base, el origen es el trauma. Terapia de esquemas, también tenemos unas pinceladas ahí. El modelo de procesamiento adaptativo de la información, que esto es muy interesante en el sentido de que para muchos pacientes límite no tienen una información adaptativa necesaria para poder hacer una integración de lo que ellos necesitan entender y poder mejorar. ¿Sí? Muchos tienen una información negativa, no saben lo que es adaptativo, lo que es normal, lo que debería ser. Entonces, muchas veces vamos a tener que empezar a trabajar por ahí, introducir cosas muy, muy básicas que no han podido desarrollar. Y integrando el cuerpo. El trabajo muchas veces no está en lo dicho, sino en lo que está atascado a nivel corporal. Bien. A nivel de trabajo, empezamos pues haciendo unos programas que lo primero era más focalizado individual en el 2004, en el 2005 hicimos un manual para profesionales y familiares con pautas, con estilos de comunicación, con algunos aspectos que al parecer a los familiares les resulta útil. En el 2009 intentamos hacer un programa específico para trabajar con los familiares porque demandaban pues, tener pues, algo como que les ayudase a entender más. Y después, en el 2013, se revisa el primer programa y básicamente lo que hacemos ahora es intentar, es un programa mucho más simple. La primera versión, digamos, que tenía 49 sesiones, tenía 10 apartados y la sesión actual tiene 35 sesiones y 9 apartados. Es decir, todo lo que era menos importante o que tenía menos relevancia, pues nos lo hemos cargado. ¿Sí? Bien. Los apartados del programa, en principio, pues abarca las diferentes áreas en las que suelen tener problemas las personas con trastorno límite. No necesariamente significa que vayamos a trabajar todo esto. Es un complemento, es algo que puede ayudar y es algo que podemos hacer verbalmente a nivel individual con el paciente y con los miembros de la familia, etc. Bien, empezamos por fijar unos objetivos porque es muy interesante revisarlos después de un tiempo y ver
qué tipo de cosas se van consiguiendo. Muchas veces el paciente límite no se da cuenta de que ha conseguido cambios porque ya está en otro punto, o la exigencia que, como comentaba mi compañera, por parte de los familiares, que están pidiendo más y más y no están valorando pues, todo lo que ya se ha conseguido. Entonces, esto es muy interesante. Vemos las posibles interferencias en terapia a nivel individual y a nivel familiar. Empezamos ya a trabajar con el desarrollo de la capacidad reflexiva, que está bastante tocada en algunos pacientes límite. Trabajamos con el tema de las conductas destructivas, la puesta en práctica de alternativas, cómo regular todo eso sin recurrir a conductas dañinas. Trabajo con defensas, con límites propios y hacia los demás, con todo el tema de la identidad, que también es muy frágil y muy variable en los pacientes límite. Un apartado específico de emociones con una psicoeducación básica y avanzada para que puedan tener esta información adaptativa que muchos no tienen. Y la última parte casi nunca la usamos, pero está ahí un poco por si puede ser útil en alguno de los casos. Bien, una vez comentado esto, la idea es hablar un poco de qué pasa con los casos que no van tan bien como los habituales. Hay muchos casos de trastorno límite, hay mucho avance, mucha mejora en muchos de los casos que vemos, pero hay un grupo de pacientes que no acaban de arrancar. Es un grupo de pacientes que tienen que hacer un esfuerzo a diario brutal para no empeorar, para manejar la situación que tienen. Entonces, como que están mejor, pero internamente siguen estando fatal. Y es un esfuerzo tremendo el que tienen que hacer para recordar las cosas que tienen que poner en práctica, ¿sí? Entonces, en muchos casos va a ser necesario trabajar con la organización estructural interna de los pacientes. Bien, es frecuente que intentemos entender el síntoma, ¿sí? Ver de dónde viene. Esto lo han comentado muchos compañeros a lo largo de estos días. Me alegra tremendamente, ¿no? Barudi ponía una cita muy bonita de un autor de cuando no se entienden las cosas. No la voy a repetir ahora porque la cambiaría. Pero es muy importante entender qué significado tienen o de dónde vienen estos síntomas, ¿sí? Entonces, lo que vamos a intentar ver un poquito ahora, a ver el tiempo que nos da, es el trabajo con los déficits de integración, que esto es un aspecto crucial en muchos de los pacientes límite que se atascan más con los enfoques habituales. Bien. Entonces, sabemos que hay muchas experiencias traumáticas en los pacientes límite, no todos, pero hay un porcentaje alto de experiencias traumáticas. Una gran cantidad de estudios de investigación apoyan la hipótesis de que el TLP está relacionado con experiencias adversas y traumáticas tempranas, ¿sí? De esto también hablaron varios compañeros. Y además de todos estos, de los síntomas, digamos, el trauma más evidente, sí, que todo el mundo sabe que esto no debería pasar, palizas, abuso sexual, etc. Hay todo lo relacionado con la negligencia, la inversión de roles, la sobreprotección, una serie de cosas que están ahí generando unos síntomas que a veces es difícil de entender porque la historia del paciente supuestamente no explicaría el que estén así de mal, ¿sí? Entonces, bueno, pues hicimos un estudio también que no nos da tiempo a comentar, donde una de las cosas más relevantes era, lo vemos ahora, aquí tenéis una lista de estudios por si os interesa tener algunos datos sobre el porcentaje de trauma en el trastorno límite, hay muchas investigaciones, pero uno de los aspectos que salía alto en la muestra era la sobreprotección, ¿sí? Fijaros, esto a muchos compañeros del campo de los trastornos de personalidad pues no les gusta demasiado, pero es importante tenerlo en cuenta, es otra manera de generar unos daños importantes y no siempre lo identificamos porque se ve como padres muy colaboradores, que quieren ayudar, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, tenemos a los padres helicóptero, ¿sí? Que en lugar de estar disponibles emocionalmente están controlándolo todo, pensando en ellos, en sus dificultades, no lo que necesita el niño. El niño es como que no se ve en función de lo que yo tengo dificultades para manejar. Y esto va a tener unas dificultades porque vamos a encontrarnos con un adulto que no sabe hacer frente al mundo real, que cuando sale se estrella porque no tiene recursos necesarios para poder pues regularse, para poder resolver, para hacer frente a pues, las tensiones y desafíos de la vida. Cuando alguien es sobreprotegido de niño, después está súper confuso, no tiene ni idea, es como que está buscando en los demás siempre para resolver problemas, porque es lo que han hecho por él. Entonces nos vamos a encontrar personas muy frágiles que se rompen fácilmente con cosas que a veces nos parecen de muy poca importancia. Pero claro, si no entendemos qué ha pasado con su desarrollo y cómo han crecido, cómo ha sido el ambiente emocional donde han crecido estos niños y ahora adultos, lo vamos a entender mejor. Bien.
Aquí hay un artículo sobre el trabajo con déficits de integración, ¿sí? Que también puedo enviar a los organizadores si a alguien le interesa. Solo algunas cosillas aquí. Si pensamos en el concepto de personalidad, se puede entender como un sistema superior de subsistemas dinámicos que organiza nuestra experiencia en el tiempo, en los diferentes contextos, dentro de un todo relativamente integrado, el cual contiene nuestro sentido del yo, ¿sí? Dado que los pacientes límite sufren de déficits de integración en su organización interna, el tratamiento va a ser necesario que esté focalizado en integrar todo lo que está funcionando de manera caótica y poco conexa, ¿sí? Lo que ocurre con los niños que crecen en un entorno traumatizante es que estos subsistemas de personalidad no se llegan a integrar adecuadamente. En algunos casos, también se ha comentado en estos días, hay cosas que no se desarrollan y esto es algo que después va a tener una serie de consecuencias. Bien, entonces, a nivel de pacientes límite podemos pensar que están como una especie de continuum de déficit de integración, donde esta falta de integración va a estar presente en diferentes niveles, ¿sí? Pero lo que hay que tener en cuenta es que no toda falta de integración es disociación, porque a veces es como todo, disociación, de repente, todo tema de partes, y sí, efectivamente es un aspecto clave en algunos pacientes límite, es el criterio más ignorado de todos los que hay en el DSM, ¿sí? Los síntomas disociativos graves. Esto es algo como que se pasa muy por alto en muchos casos, pero muchos pacientes límite no tienen síntomas disociativos relevantes. Sí tienen falta de integración. Entonces, como mínimo, los pacientes con TLP van a tener representaciones mentales no integradas de ellos mismos, de los demás, del mundo, ¿sí? Y estas representaciones se perciben como divididas entre todo bueno, todo malo. En otras palabras, los matices y los conflictos no están del todo incluidos en una única representación de uno mismo o del otro, ¿sí? Están como divididos en las diferentes representaciones que van teniendo. Y los pacientes límite con una disociación, con un trastorno disociativo importante, tendrán representaciones mentales no integradas y partes disociativas, ¿sí? Bien, aquí entraría en diferenciar un trastorno límite no disociativo de uno disociativo, pero creo que no tenemos tiempo y como algunos puede ser un tema así que os parezca rarito, pues casi me lo salto y después si hay tiempo en la... ¿Tiempo? Sí. ¿Tiempo? Quiero poner el vídeo, si es posible. Ah, bueno. Bueno, bien, después vemos, a ver qué puede ser interesante. Bien, cuando hablamos de integración también se habla de manera amplia, ¿sí? Hablamos de una integración suficientemente buena, ¿sí? Para un buen funcionamiento en el presente que incorpora nuestro pasado, presente y futuro potencial dentro de lo que somos y las acciones que realizamos. De alguna manera esto lo cubría mi compañera también cuando hablaba de los diferentes pasos en la estructura terapéutica. Entonces, vamos, quiere decir que todos tenemos pequeños fallos integrativos, pero esto no significa que vayamos a tener las dificultades que tiene un paciente con trastorno límite, donde la falta de integración es un problema muy, muy nuclear, ¿sí? Entonces, los problemas de integración son una cuestión de grado, ¿sí? Y lo que demuestra la investigación es que las personas con trastorno límite tienen déficits más graves en el funcionamiento integrado que la población normal. Bien, la distinción entre partes disociativas y otros fallos me lo salto porque aquí ya nos complicamos, ¿sí? Bien, pero vamos a tener en cuenta un poco esta imagen, ¿sí? Nos vamos a quedar con esta foto. La disociación de la personalidad, que ahí ya estamos hablando de disociación más importante, más grave, ¿sí? Es un tipo especial de fallo de integración que implica una división en subsistemas, ¿sí? La defensa y la vida diaria no están integradas. Los sistemas de acción están funcionando y activándose a la vez en muchas situaciones. Una misma pregunta puede generar muchas respuestas a la vez en el paciente que hace que se bloquee y ni siquiera pueda responder, ¿sí? Entonces, estos sistemas no solo están poco conectados, sino que funcionan con una cierta independencia y simultaneidad, ¿sí? Y aquí las partes tienen un sentido del yo separado, ¿sí? Lo que estamos viendo aquí, que es la misma persona haciendo diferentes cosas, esto es un poco el interior de cómo viven algunos pacientes límite, los que tienen disociación más grave, todo lo que pasa con ellos. Y un aspecto relacionado con el trauma es el no darse cuenta. El paciente no siempre es consciente de esto, el paciente no siempre se da cuenta de esto. A veces alguien se lo comenta y como que no se acaba de creer que realmente puede hacer las cosas que le dicen porque es como que no cuadra para nada con cómo ellos harían las cosas. Bien,
Los fallos de integración más generales no incluyen partes disociativas. Ahí no tenemos que hacer ningún tipo de trabajo con partes, no vamos a complicar más lo que es una estructura interna confusa y caótica, ¿sí? Entonces, es más bien una falta de conexión y de conciencia adecuadas. Bien, conceptos útiles. Quizás, a ver cómo vamos. Por una parte está el concepto de fobias disociativas. Fobias disociativas no está relacionado con una fobia externa a los ascensores, a las arañas, no. Está relacionado con lo que ocurre dentro de mí, con lo que ocurre en personas con traumatización grave y lo que está pasando dentro de ellos en diferentes momentos de su vida y de la terapia que estamos haciendo. Sí, entonces, esto va a limitar, va a complicar muchísimo que puedan responder con los aspectos necesarios que necesitan para poder sacar provecho de una terapia, porque todo lo que ocurre en su interior se lo está impidiendo. Tenemos la internalización de mensajes, que es muy dañina, que está muy relacionado con pues, un poco esta visión que tienen algunos pacientes. Alguna compañera de estos días hablaba de la identificación con el perpetrador, ¿sí? Y yo, Dios, qué guay, ¿no? Que se esté comentando alguna de estas cosas. En algunos pacientes va a ser muy complicado porque hay partes muy hostiles, muy agresivas, que generan una problemática importante y que a veces el paciente no distingue del perpetrador real. Y esto es algo que sí que nos interesa que nos vaya sonando para trabajarlo en los casos donde se hacen unas salvajadas por este tipo de estructura interna. Tenemos la falta de información adaptativa que comentaba, tenemos la diferenciación, que yo creo que también mi compañera lo mencionó de alguna manera. Esto está relacionado con todo el trabajo de Otto Kemper y nos apunta a las dificultades que tiene el paciente límite para diferenciar yo y lo que hay dentro de mí de lo que son los demás. Sí, el paciente límite es muy habitual que cuando exploramos qué pasa dentro de ellos, si hacemos algún tipo de ejercicio en esta línea, confunda partes de ellos con personas externas. El paciente límite lo tiene todo muy confuso, confunde el pasado con el presente, se activa, parece una reacción súper desproporcionada, que no viene a cuento, que no encaja, pero si entendemos la historia y con qué está relacionada, pues ya se entiende mucho mejor. ¿Y qué ocurre? Que el paciente muchas veces no diferencia que está a salvo, que está seguro, que ya no le pueden hacer daño, por esta estructura con la que hay que trabajar, ¿sí? Puede racionalmente decir, yo sé que hace muchos años que ya no está en mi vida, yo sé que ahora estoy a salvo, pero es como si no lo estuviese. Vivo en una constante alerta, ¿sí? Saltando a la mínima. Esto está relacionado con lo que estamos comentando aquí. Bien, tenemos el afecto positivo disfuncional, que esto está muy relacionado con la idealización patológica. Cuando comentaban antes el trabajo con víctimas de violencia doméstica, estas mujeres que las intentan quemar vivas, les hacen unas barbaridades y cuando ya no están con el agresor es porque está en prisión, porque intervino la policía, la Guardia Civil o porque alguien avisó, ¿sí? Y ellas el problema que tienen es que lo echan de menos y lo que ven es una imagen muy idealizada, poco realista de la realidad de la situación, como que no son capaces de ver ni el riesgo ni muchos... Dios, nada, horrible. Vale, oh, Dios mío, nada. Bien, dificultades para tolerar el afecto positivo. Esto es muy importante también, es un aspecto clave a tener en cuenta, porque muchos pacientes límite, aunque intentemos validar su experiencia, aunque intentemos demostrar este optimismo realista, ¿no? Que es una de las cosas que dice Otto Kemper, el paciente no lo puede registrar, porque cada vez que le decimos algo positivo, sí, dentro se revuelve algo porque no tolera, no tiene capacidad, tiene asociado algo positivo a algo muy negativo, ¿sí? Generalmente relacionado con la historia, y esto lo tenemos que identificar. La eficiencia mental está relacionado con la capacidad, ¿sí? Para dar sentido a lo que ocurre, para responder, y la eficiencia mental, cuando hay trauma crónico, está muy tocada. El paciente no es capaz, puede entender, pero no es capaz de realmente integrar todos estos aspectos. La capacidad integrativa va a ser crucial, tenerla en cuenta en el abordaje, y el no darse cuenta, que no hay una muy buena traducción para este término, pero es clave también en estos casos. Bien, la disociación, pues me lo salto, evidentemente hay diferentes tipos de disociación. Básicamente lo que vamos a ver aquí es que se suele correlacionar con mayor gravedad, simplificando, ¿sí? Bien. Después, cuando trabajamos con déficits integrativos en el TLP y en el trauma complejo, a Emilio no le gusta el tema de complejo, y sí, es verdad, meter palabras que no proceden a veces solo hacen las cosas
más difusas y más confusas. Pero sí también hay una realidad que tenemos el TEP, el estrés postraumático, que los síntomas que tienen las personas con un TEP no lo tienen muchos de los pacientes límite. Por eso se habla de trauma complejo, porque realmente no cumplen sintomatología de TEP. Y entonces, bueno, hay una serie de cosas pues, más complejas que sí que tenemos que entender. Bien, para empezar el trabajo con déficits de integración, primero tenemos que trabajar con la regulación propia y la regulación emocional, la relacional también, con la mentalización, con el aumento de las habilidades de pensamiento crítico, que está muy tocada, está poco desarrollada en el paciente adulto, que debería tener estas habilidades, con el reconocimiento y la reducción de los conflictos internos. Todo esto va a ir dando lugar a una visión más integradora de uno mismo y de los demás. Bien, entonces, cuando un tratamiento habitual, que nos suele ir bien con otros pacientes, no va bien, vamos a intentar pensar que quizás estamos ante una estructura disociativa con la que vamos a tener que trabajar. Aquí esto no significa que tengamos que pues, meter cosas en el lenguaje que utilizamos con los pacientes que les van a hacer sentirse aún más locos o confusos. Entonces vamos a trabajar con la vivencia del paciente, esos aspectos en ti, esas voces, esas cosas en ti, los diferentes yos, o cuando hablan de partes, pues utilizamos su lenguaje. Bien, cuanta más disociación exista en el paciente, pues más útil va a ser el trabajo con partes. ¿Sí? Trabajar con partes aborda directamente la fragmentación de la personalidad que interfiere en que las cosas que habitualmente funcionen puedan funcionar. Y el trabajo con partes va a apoyar el desarrollo, el funcionamiento reflexivo y la mentalización. Bien, hay varios elementos clave, Dios mío, no me da tiempo a nada, entonces voy a dejar esta frase, ¿sí? Que es el tono en el que hablamos a nuestros hijos se convierte en su voz interior. Esto es crucial, esto es un aspecto que tenemos que tener en cuenta. Lo que ellos se dicen, todas las creencias, la manera de verse, todo esto que a veces es como muy inmune a las intervenciones habituales, está relacionado con lo que han escuchado una y otra vez y se siguen viendo a través de esa mirada tan negativa. El paciente se suele tratar como le trataron, ¿sí? Si la experiencia interna del niño, en especial las emociones, no son reconocidas por el cuidador, se ignoran, no se pueden atender, pues el niño aprende a imitar internalizando este tipo de respuesta. Cuando yo siento esa cosa rara, que no sé qué hacer con ella, pues la intento evitar e intento no sentirla. Muchos aprenden que expresar una emoción o necesitar algo es eres un malo, egoísta, siempre pidiendo cosas. Y esto está ahí súper grabado a fuego. Entonces, bueno, esto es algo que tampoco pueden pedir ayuda de una manera muy adaptativa porque no han aprendido a hacerlo, porque lo tienen asociado a peligro muchas veces. Si yo expreso lo que necesito, el resultado puede ser peligroso para mí. Si los pacientes han sido castigados al expresar, a veces es alguna emoción que el progenitor no lleva bien, no tienen que ser todas. A veces es el miedo, lo que el progenitor lleva mal, o el llanto, o el enfado, lo que sea. A veces es toda la gama de emociones y a veces hay algunas con las que van a tener más dificultades porque les generaba consecuencias muy negativas. ¿Sí? Entonces, a veces lo que hacen pues, es seguir tratándose exactamente igual. Estas son algunas frases de internalización de mensajes. Inútil, no le importas a nadie, eres un fracaso, no sirves para nada, estarías mejor muerto, te tenía que haber tirado a la cuneta en cuanto te vi, no puedes fiarte de nadie, todos estarán daño, te hago yo esto porque mejor que te lo haga yo que te lo haga otro. Y si alguien te conoce de verdad, se escaparía corriendo, nadie querría a alguien como tú. Yo te quiero, ¿sí? Pero nadie podría querer a alguien tan horrible como tú. Entonces, con frecuencia, estas cogniciones desadaptativas son unos mensajes integrados de las figuras más abusivas, ¿sí? Que se quedan ahí y que son muy difíciles de desmontar, ¿sí? Que afectan a la identidad. ¿Quién soy yo? Nada, una mierda, no sirvo para nada, soy patético, soy inútil, tengo que estar fingiendo para que los demás puedan querer estar cerca de mí. Bien, a veces estos mensajes se encapsulan en voces. ¿Sí? Voces que en el TLP se confunden con síntomas psicóticos y les cae un antipsicótico que no hace nada con las voces, que no mejoran, ¿sí? Y esto está muy relacionado con las creencias y la internalización de mensajes. Entonces vamos a ver el vídeo de toda la lista que traía. No es de hora y media, ¿verdad? No. El vídeo 3. Muchas gracias, Dolores. Espero que nadie haya identificado a las personas que han salido en el vídeo, No, muchas gracias por esta presentación, ¿no? Tan variada de
tantos aspectos, ¿verdad?, que trabajas cuando trabajas con los trastornos límites de la personalidad. A mí me ha abocado, y antes de darle el turno de palabra al público, al respetable, ¿verdad?, una duda que me ha surgido. Está claro que los trastornos límites de la personalidad tienen una dificultad con respecto a la construcción del apego. Y claro, muchas veces estos pacientes andan buscando, son personajes en búsqueda de apegos seguros, de ahí tienen esa sensación de que les traicionan tan fácilmente, ¿no? Pero eso también es una dificultad para los terapeutas. ¿Cómo manejamos la cercanía y la distancia, ¿no?, con respecto a ellos, ¿no? Porque muchas veces andan buscando esa cercanía que quizás no es lo adecuado. ¿Cómo manejáis este tema? A ver, en principio, no sé si se oye, el Sí. paciente límite realmente, en el fondo, sí que le gustaría un apego seguro, pero justamente esto les activa. Un apego en el terapeuta suele generar problemas en el límite, porque no saben muy bien qué hacer con esto. Entonces, por eso a veces es más fácil relacionarse con personas con problemas similares, como comentaba antes ella, porque no saben cómo relacionarse de una manera diferente. Entonces, el apego es un disparador, es algo que sí que vamos a tener que trabajar, reparar, pero para muchos pacientes límite esto les dispara y les complica. ¿Y eso hace que tú lo manejes de qué forma? Y eso hace que nosotros vayamos adaptando mucho el ritmo del acercamiento y la distancia con el paciente, ¿sí? Y también haciéndole que se pueda dar cuenta de estas dificultades que se están dando en la relación terapéutica y cómo está conectado con lo que ha aprendido a hacer en las relaciones con los demás, ¿sí? Sí, no, como lo he dicho antes, es lo más importante y al mismo tiempo no es fácil encontrar este equilibrio, ¿no? Por eso he leído el poema, porque es lo más difícil en todas las relaciones, al final, encontrar el punto exacto donde poder querernos, ¿no? Como dice la Begoña Bad. La cuestión es que tenemos una cierta facilidad los terapeutas con las personas con trastorno límite de personalidad, porque desean y buscan la relación, y esto nos da una cierta facilidad porque sabemos que eso es algo que de alguna manera necesitan y desean. Al mismo tiempo tenemos que modular esa cercanía, o sea, podemos tener una relación cálida y también responder de forma, todo está en responder de forma adecuada, ¿no? Encontrar, es evidente que tiene una estabilidad del terapeuta. Tú has hablado, el apego que propone, ¿no?, el terapeuta al paciente es importante y uno de alguna manera se lo mira, se lo reflexiona, tiene su coterapeuta, tiene el equipo, tiene el espacio de supervisión para poder siempre modular de forma adecuada las respuestas. Nosotras pensamos, y es nuestra experiencia, que también ciertas respuestas del paciente que implican una expresión de las emociones son buenas y se utilizan terapéuticamente, ¿no?, con una reflexión detrás y muestran un interés auténtico, ¿no?, hacia la persona. Esto sí que lo podemos hacer. Ahora bien, lo que resulta más difícil probablemente es gestionar también la provocación y la rabia, ¿no?, que puede suscitar a veces la conducta de la paciente. No sé si tenéis alguna cosa que queréis deciros la una a la otra. Yo sí tengo una pregunta, si puedo ya. Has hablado en un punto de un momento inicial de dos sesiones dedicadas a trabajar sobre posibles interferencias en la terapia, ¿no? Quería entender bien a qué te refieres y cómo lo trabajáis, porque hay un punto que habéis visto que es diferente. Nosotros hacemos de forma integrada tanto el trabajo individual como el trabajo familiar, en cambio, como en otros modelos también, ¿no? Vosotros hacéis por separado terapeuta. No, es integrado realmente. Entonces, quería entender cómo hacéis este punto de integración, claro, es entre el mismo los dos equipo niveles. Que interviene también. Lo único que, igual que en algunos de los casos que habéis comentado estos días, cuando hay una situación más hostil, más complicada, se separa para que alguien tenga su espacio e intervenir con esto, pues es un poco lo que intentamos evitar desde el principio, y después vamos haciendo las intervenciones que procedan, pero siempre teniendo en cuenta esta visión sistémica. Eso sí que es importante. Las interferencias en terapia están relacionadas con
las conductas, los aspectos que suele hacer el paciente Ajá. y los familiares que van a interferir en el proceso terapéutico. Lo que hacemos es adelantarnos a posibles dificultades que van a surgir, para que cuando surjan, ¿sí?, ellos toman nota, se quedan ahí y dicen, no, yo vengo aquí con ganas de mejorar. Bueno, bien, que sepas que te va a costar venir en algunos momentos, a los familiares que tienden a intentar dar una información, recoger información sin permiso del paciente. Hay muchas interferencias habituales que de alguna manera hemos recogido para que ellos tengan, ponerlo sobre la mesa y cuando esto aparezca se acorta la manera de trabajar con esto, porque ya les lo identifican más fácilmente. ¿Pero ¿Sí? esto lo hacéis a nivel individual o también con la familia? Con los dos, a nivel ¿Juntos? Sí, con todos. No, juntos, no. En algunos casos, si se puede, cuando es el momento adecuado, sí. ¿Sí? Pero trabajamos de la misma manera esas interferencias que vamos a ver en esa familia en concreto, tanto por parte del paciente identificado como por parte del resto de la familia o pareja o quien acuda, lo vamos a plantear y vamos a trabajar con las interferencias que hay en todo ese conjunto en general, ¿sí? Y las internas, como habéis visto aquí, en los pacientes. ¿Tú quieres preguntarle algo? Si no, yo tengo cosas aquí en el tintero. Fijaros, yo creo que el motivo por el que Ana me metió en este lío es que una vez le hablé de un caso. Le hablé de un caso y es un poco una sensación que yo tengo, bueno, ese y algún otro que he visto. Una sensación de una estructura familiar o una forma de relacionarse dentro de la familia en la cual el paciente identificado se ha encontrado con un progenitor del mismo género muy crítico y un progenitor del género contrario muy sobreprotector. Y en línea con lo que estabais hablando las dos, porque son como dos polos radicalmente opuestos donde ubicarse, ¿no? Y entonces, claro, si el progenitor de tu mismo género con el que supuestamente te vas a identificar o vas a jugar a fútbol con él o yo qué sé, irte de compras, yo qué sé, lo que sea, ¿no? Resulta que no. Irte de copas, de niño. Irte de copas no, de compras. Ah, vale. De copas más tarde. A veces también de copas. A veces también, Pero claro, si es un personaje que te critica absolutamente, que no encuentra nada positivo en ti, es difícil, ¿no? No sé, en vuestra experiencia, que si esto os evoca algo. Sí, en nuestra experiencia hay muchos casos en los cuales lo que hemos visto ha sido como decía, sobre todo con el progenitor más cercano, ¿no?, el que ocupa el polo de la cercanía emocional. Hay realmente una cercanía, una sintonía y un ajuste de la hija a las expectativas del progenitor, ¿no? En la mayoría de los casos es la madre, pero hemos tenido casos en los que era el padre. Y esto es como una cosa idílica, maravillosa durante la infancia hasta que llega la adolescencia, ¿no? ¿Por qué? Porque hay ese ajuste, ¿no?, a las expectativas del progenitor. Y luego la adolescencia pone en crisis todo este funcionamiento, entonces se pone en marcha el rechazo, ¿no?, el abandono. Pero hay una etapa que yo creo que esta es una característica de muchos de los casos que vemos de trastorno límite de personalidad, que hay una parte de la historia o algunos aspectos de la relación en la que las cosas van bien, ¿no? Esa parte muchas veces la podemos rescatar con Carmen. Uno de los primeros casos que vimos, los padres de esta paciente se separaron cuando ella tenía 3 años. Tuvo una historia muy, muy complicada, con una madre que le dijo, tienes que hacer como si tu padre estuviera muerto, perdió el contacto con el padre, luego cuando lo volvió a encontrar, él tenía otra familia, no se sintió aceptada, era el típico caso de la adolescencia en tierra de nadie, ¿no?, como hemos escrito, no sentía ni una familia bien aceptada ni en la otra. Bien, esta chica tenía un vídeo de 10 minutos en la que aparecía ella en el cochecito con los padres en un parque, y lo vimos juntos, ¿te acuerdas, Carmen? Y le sacamos mucho jugo porque era un momento feliz, de una imagen, ¿no?, de la familia que pudimos rescatar y sobre el que luego construimos una idea de posible relación amorosa, ¿no? Y pudimos trabajar también luego con los padres, evidentemente, con las dos familias, etc. Entonces, esta sí yo diría que es un poco en este aspecto una característica, que hay como luego
esa decepción tan profunda del progenitor cercano que acaba en un rechazo y un abandono. Una experiencia de abandono, efectivamente, que es muy dolorosa, evidentemente, y inexplicable, ¿no?, a los ojos de la paciente. Quizás comentar que en los casos donde hay más falta de integración, donde hay más disociación, va a haber partes que se vinculan de una manera con ambos progenitores, ¿sí?, para poder tener algún tipo de vínculo que les permita, pues, estar sentados en una mesa comiendo con la misma persona que todas las noches te está violando. Entonces, bueno, pues se establece la estructura interna, se adapta a la vivencia de esa persona para que pueda tener esta vinculación también que es tan necesaria para el niño. ¿Sí? Hay toda esta... Bueno, ya está, nada más. No me quiero liar. Yo creo que vale la pena que ahora, que seguro que se os han ocurrido 1000 preguntas y 1000 cosas, ¿no?, a vosotros, ante tan interesantes aportaciones, ¿no?, en este tema tan peliagudo, seguro que se os ocurren cosas y que podéis empezar a preguntar. Muchas gracias a las dos, Dolores. Me parecía que en los vídeos de esta persona que atendías le hacías unas preguntas con casi la respuesta. Me lo ha parecido a mí, no lo sé. ¿Es ella a propósito o...? No, de hecho, generalmente cuando hacemos preguntas va en la línea, la última parte que no me dio tiempo a comentar son precisamente preguntas que hacemos para que el paciente pueda tener una mayor curiosidad hacia lo que ocurre dentro. Cuando yo te digo esto, ¿qué ocurre dentro de ti? ¿Qué crees que necesita esta parte? ¿Por qué crees que esta voz te dice esto? ¿En qué momentos aparece? ¿Sí? Y cuando aparece, ¿cómo aparece? ¿Sí? ¿Y qué crees que es lo que puede conseguir? ¿O qué intenta conseguir? Vamos, es más de hacer pensar al paciente. ¿Qué ocurre? Que los trocitos que pude poner hoy son trocitos del principio, donde la fobia disociativa de la paciente es muy alta, ¿sí? Casi le cuesta mirar para adentro porque tiene unas voces muy hostiles, se está autolesionando todos los días y está en una situación crítica muy importante. Cuando yo intento tener curiosidad hacia lo que ocurre dentro, sí, tenía un ejemplo de otra paciente que solo intentando explorar lo que ocurre con las voces que escucha, otra paciente de límite, sí, ya se desregula por completo y por el miedo que hay. Entonces, al principio lo que le estoy intentando ayudar yo es a entender lo que pasa, pero un trocito cortado que no pudimos ver la parte donde ya empieza, pues, a expresarse un poquito más. ¿Sí? Es con la intención ahí de ayudar y de entender qué está pasando, pero siempre en función de lo que dice el paciente. Sí, a mí interpretar, no puedo pensar muchas cosas, pero intento no ponérselas al paciente. Como preguntas confirmadoras. Sí. Puede ser. No es mi estilo Gracias. habitual. Sí. ¿Quién? A ver. Bueno, primero, luego segundo, ¿vale? Muchas gracias a las dos ponentes. Yolanda, quería preguntarte, porque nosotras trabajamos en un hospital de día y... Perdón, es que las luces... Ya. Ayer cuando escuchábamos a Carmen nos sentimos muy bien, muy reforzadas en lo que vamos haciendo. Hacemos cosas parecidas a vosotras, no llegamos para nada a vuestras intervenciones, que nos están sirviendo muchísimo. Con los pacientes límite, nosotras en las sesiones de familia siempre tenemos la duda de cómo manejar el significado del síntoma, el suicidio, la amenaza de suicidio en la familia, o sea, en el paciente. ¿Cómo lo manejáis vosotras el significado, ¿no?, de ese síntoma cuando tienes allí a toda la familia? Bien, te agradezco la pregunta porque este es uno de los temas, el suicidio, del que tenemos que hablar y que está siempre presente. Primero, la idea es que hay que hablar de eso. Entonces, yo te puedo poner dos ejemplos. Recuerdo una paciente que hacía muchísimos intentos de suicidio, casi de una forma mecánica.
Y una vez que la vi, una de las veces que había hecho un intento con una sobreingesta de fármacos, le había dicho a su marido, esta era una paciente adulta, por eso voy a poner dos ejemplos, uno de un adolescente y otro de un adulto. Una paciente adulta con marido y 2 hijas. Carmen, este caso lo hemos compartido con Carmen, ha sido uno de los más graves y complejos que hemos tenido. Le dijo al marido que iba a bajar la basura, tomó las pastillas y luego fue a urgencias. En urgencias estaban hartos de ella porque entraba y salía. Entonces yo le pregunté, cuando me lo contó, en una sesión al cabo de 2 o 3 días de este episodio, le pregunté por qué, ¿no? Había pensado ese día que quería morir. Y hubo una pausa larguísima y no me contestó. Entonces yo le dije, bueno, te estoy preguntando, quiero entender, ¿no? ¿Qué pasó? Y me dijo, ¿no es una pregunta retórica? Digo, no me interesa realmente saber qué ha pasado. Bueno, lo que había pasado, esta mujer había tenido una madre esquizofrénica internada en un hospital psiquiátrico, luego ella había acabado un orfanato, cuando encontró por fin una familia que la quería adoptar, estaba a la espera, ¿no? Tenía ya 10 o más años, había pasado muchos años en un orfanato. La mujer enfermó de leucemia, con lo cual tuvieron que renunciar a la adopción y se quedó ahí. Vale. O sea, tenía una historia muy dolorosa y muy dura ella a nivel de historia de familia de origen, pero había conseguido casarse con un hombre que la maltrataba, tenía 2 hijas estupendas, era una madre con muchas ganas de ser una buena madre, pero con muchas dudas sobre ella misma. Entonces, lo que había pasado, que luego hablamos, entonces finalmente pudimos hablar, lo explicó, y lo que había pasado era que su hija mayor, que en ese momento tenía 8 años, le estaba preparando una sorpresa para su cumpleaños, le estaba haciendo un dibujo y se había encerrado en la habitación. Ella quería entrar porque no toleraba que su hija la excluyera, ¿no? Que no le quisiera decir lo que estaba haciendo, se angustió muchísimo. Y decidió que no podía tolerarlo y que pensó en morir. Pensó en morir porque en la habitación de al lado estaba su marido, al que no le podía contar que se sentía mal por todo esto y con el que no podía confiar. Tomó las pastillas. Entonces, el dotar de significado a todos los síntomas en general, pero sobre todo a las ideas de suicidio, cuándo suceden y por qué, contextualizarlas, no solo en la historia personal, sino en el contexto actual, es importantísimo, ¿no? Y en el caso de un adolescente, este caso yo recuerdo que era un chico que había hecho un intento de suicidio, curiosísimo, porque había hecho un intento de suicidio hablando por teléfono con la novia con la que había tenido una pelea importante, en una relación muy tumultuosa. Ella decía que me tomo las pastillas y el otro diciendo que me corto las venas, entonces se acabó cortando, la otra se tomó las pastillas. Bueno, y los padres en toda la sesión no quisieron ni tocar este tema, ¿no? O sea, tuvimos que hablar de que tienen un hijo que de alguna manera había hecho un intento y por qué lo había hecho, ¿no? Y en qué situación estaba y cómo no había podido hablar con ellos y cómo ellos no querían hablar de toda esta historia, ¿no? Entonces, yo creo que no es fácil, pero siempre hay que poder hablarlo, sí. ¿Tú? Vale. Quería en primer lugar felicitar por la ponencia a las 2 ponentes. Creo que ha sido súper interesante ampliar un poquito el campo del tratamiento del TLP con vuestras intervenciones. Y quería preguntarle a Dolores, ya que en el centro donde yo trabajo, a nivel privado, tenemos muchos casos que están viniendo de TLP. Y yo también tengo formación en MDR y en determinadas técnicas para trabajar el tema del trauma, pero has comentado algo antes que para mí es importante, que es cuando a veces la parte fóbica con respecto a las partes, digamos, a determinadas partes, pueden provocar reacciones de regulación muy altas, es decir, que superan la ventana de la tolerancia,
¿qué herramientas utilizáis vosotras en vuestro centro para poder introducir, para poder ir despacio, para poder llegar, digamos, de alguna forma a tratar esas partes, ¿no? Sí, nosotros, es cierto que vamos muy despacio, utilizamos algunas herramientas y demás, pero me interesaría saber qué tipo de técnicas o de herramientas utilizáis vosotros en ese tipo de situaciones, porque antes has comentado eso, que la otra paciente se desreguló, ¿no? ¿Otra paciente? Has comentado antes que otra de las pacientes que tú trataste de hablar de la parte Sí. y se Explorar reguló las totalmente, voces. ¿no? Y esto Sí. es a veces algo que nos pasa a nosotros y bueno, quería un poco comentar con vosotros, contigo un poco qué Claro. tipo de herramientas utilizáis. Gracias. Gracias. Dentro de lo que es la presentación que tenía preparado, explicaba un poco el concepto de las fobias disociativas. La fobia nuclear, digamos, que es la fobia a los recuerdos traumáticos, cuando está relacionado con el trauma, ¿sí? Y a partir de ahí se desarrollan otra serie de fobias disociativas que interfieren mucho con que un paciente pueda, pues, hacer el trabajo que requiere una psicoterapia, ¿sí? La fobia a las acciones mentales, la fobia a lo que pienso, a lo que siento, a lo que ocurre en mi cuerpo, es tan limitante que el paciente se bloquea fácilmente, ¿sí? En los casos sin disociación relevante esto no va a ser importante para nada, no va a interferir de ninguna manera. Es más nuestra tolerancia a lo que surge en sesión lo que tenemos que manejar, la tolerancia al afecto positivo e intenso, ¿sí? Pero en los casos donde hay esta fragmentación, esta estructura disociativa más compleja, tenemos primero que intentar pues, trabajar el ingrediente crucial, que es la curiosidad, algo que para muchos ni siquiera saben lo que es porque ha sido machacada y aplastada. Sí, entonces, el sistema de exploración es algo que nos interesa ir pues, trabajando mucho en el paciente límite, que pueda tener una manera de relacionarse consigo mismo y con todo lo que ocurre dentro más compasiva, ¿sí? Intentar entender esas voces que aparecen, cuándo aparecen, por qué. Generalmente, si viésemos un trocito más de vídeo, cuando yo exploro, ¿en qué momentos aparece la voz? ¿Aparece cuando tú te encuentras mal o cuando tú te encuentras bien o cuando estoy mal, cuando estoy fatal? Entonces, cuando tú estás tranquila, la voz no aparece, no. Bien, entendemos que quizás intenta ayudar en esos momentos donde tú te encuentras mal. No creo que me intente ayudar, me jode la vida. Pues por culpa de esta voz que yo estoy así de mal, ¿vale? Entiendo que tú lo veas así, ¿sí? Y esto forma parte del problema, ¿sí? Entonces, si solo aparece cuando tú estás mal y cuando no puedes con la situación, fíjate qué curioso que aparezcan esos momentos. Quizás esta voz pueda aprender a ayudarte de una manera que a ti no te asuste tanto. Es todo como un diálogo, ¿sí? De todo esto. Esto es lo que hacéis a nivel familiar, pero con los diferentes aspectos internos de la persona. Entonces, hay muchas herramientas para comentar, pero estaría aquí hablando 3 horas, un horror. No. ¿Sí? No, 15 minutos sí puedes, pero 3 no. Sí, ahora una charla para Elena. No sé si he contestado. ¿Sí? Empezamos por curiosidad, reducimos el conflicto. Sí, todo el conflicto existente que hay, mientras haya conflicto, no podemos hacer ninguna intervención terapéutica. Sí, se va a boicotear todo porque el sistema va a estar interfiriendo constantemente. Entonces, una vez que intentamos que el paciente aprende a tener más curiosidad hacia lo que ocurre, que puede entender mejor por qué está distribuido, por qué ocurre lo que ocurre dentro de sí mismo, el paciente empieza a entender mejor sus dificultades y empieza a estar en una postura más desde el adulto, mirando con compasión hacia todo lo que ocurre dentro. ¿Sí? O sea, esto a grandes rasgos, con mucho modelado por nuestra parte hacia todo lo que ocurre dentro del paciente. ¿Sí? Bueno, creo que me toca a mí, ¿no? Estoy aquí. Bueno, al mediodía estaba triste y ahora estoy contentísimo. Fíjate lo que... Eso es un síntoma, ¿eh? Sí, sí. La habilidad emocional. Y estoy contentísimo gracias a Yolanda. Tengo que agradecerle la exposición que ha hecho. No esperaba menos, tratándose del Hospital Sant Pau, del equipo que hay detrás. Pero digo que porque me ha parecido una exposición en clave verdaderamente sistémica. Ese soplo de aire fresco sistémico lo he echado de menos durante muchas de las exposiciones, ¿no? Entonces te agradezco el trabajo, porque me parece un trabajo de psicoterapia, que es de lo que se trata, de psicoterapia sistémica, donde hacéis un reencuadre, que a mí me parece básico para hacer psicoterapia, lo decíais, ¿no? El reencuadrar el concepto de enfermedad por sufrimiento psíquico, el otro reencuadre de la no cronicidad y después los resultados, ¿no? Que estáis cerca del 80%, ¿no? de
de resultados satisfactorios. Entonces, felicitaros, me habéis puesto contentísimo. Y dos preguntas. Si en las sesiones familiares incluís a la paciente en las sesiones familiares o lo hacéis por separado, esa es una pregunta. Y la otra pregunta, si hacéis en las sesiones familiares también trabajo con la fratría, que a mí me parece importante en el tema de los trastornos límites de personalidad. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Yo estaba contenta y ahora estoy contentísima. ¿Qué te voy a decir? Bien, sí, las sesiones familiares, como explicaba, aparte la etapa inicial en la que hacemos una sesión familiar con toda la familia y luego la sesión con los pares y la sesión individual, añadimos también una sesión con la fratría si pensamos que también en esa etapa inicial, pero luego sí que las fórmulas de convocatoria las decidimos también un poco en función de lo que vemos más conveniente. Hacemos sesiones con los padres, sesiones individuales, pero luego volvemos a reunir también a toda la familia. Eso lo hablábamos el otro día con Matteo Selvino en una conversación interesante que tuvimos. También depende un poco de lo que podemos percibir como clima, ¿no? Que si va a ser más útil o menos útil hacer sesiones por separado y luego reunirlos, porque esta idea sí de trabajar con la familia en la cabeza del terapeuta, como decía Minuchin, pero no necesariamente en todos juntos siempre, ¿no? Hay situaciones en las cuales es más conveniente a lo mejor hacer la sesión con los padres, la sesión individual y después volverlos a reunir todos. Por ejemplo, en otro trabajo que hemos hecho donde se ha analizado la alianza terapéutica, ¿no? en un caso de trastorno límite, lo que vimos, por ejemplo, es que una sesión de pareja que hicimos en la etapa inicial aumentó mucho el aspecto de la seguridad en la alianza terapéutica, porque los padres se sintieron mucho más cómodos sin tener los ataques de las hijas presentes en la sesión, ¿no? Y eso mejoró muchísimo. Luego, cuando volvimos a hacer la reunión familiar en la que estaba presente la hija, fue todo más fluido, ¿no? Entonces allí, pero hacemos las sesiones familiares con la hija presente. Luego, la última pregunta era de la fratría. La fratría es importantísima porque hay varias opciones, hay varias posibilidades. A veces hay hermanos o hermanas muy críticos y muy enfadados. A veces, en cambio, por ejemplo, el caso de Cristina, hablo libremente, comento, hablo libremente de la paciente. He mostrado el vídeo donde se ve muy bien su cara y puedo decir su nombre porque esta es una paciente a la que yo siempre le agradeceré el haber dado la posibilidad de utilizar su material de forma pública. Me ha firmado un papel en el que me da la posibilidad de utilizar este material a fines docentes, así que puedo decir incluso su nombre. En el caso de Cristina, la relación con la hermana era realmente muy tensa, muy dolorosa. En la primera sesión se pasó toda la sesión diciéndole espero que te mueras, te odio, y la hermana con las lágrimas diciendo no, yo te voy a ayudar porque no creo que estés enferma. La hermana era la única que siempre ha pensado que no estaba loca, la Cristina, con lo cual tenía esta, aunque Cristina le dijera continuamente quiero que te mueras, te odio, eres una tonta, una inútil. Entonces, en ese caso el trabajo con la hermana fue importantísimo e incluso en este caso yo lo puse como un objetivo terapéutico para Cristina el poder llegar a mejorar la relación con la hermana, porque a veces no conseguíamos ni hacer las sesiones, hacía síntomas. Cuando yo la convocaba con la hermana, al cabo de pocos minutos, ay que tengo ganas de vomitar, ay me duele la cabeza, ¿me puedo marchar? O sea, esto duró casi un año, pero luego cuando finalmente lo conseguimos fue muy positivo, digamos, sobre todo ya habéis visto en ese pequeño fragmento, ella entendió que también la hermana había sufrido por esa situación, etc. Es un recurso importantísimo porque los hermanos son los únicos que comparten la historia familiar desde la misma perspectiva, ¿no? Aunque con vivencias muy diferentes y con roles diferentes a veces. Bueno. A mí, ¿Qué más?
Dos preguntas. La primera es, ¿qué piensan ustedes de la idea que la etiqueta de diagnóstico trastorno límite o borderline es una etiqueta un poco estigmatizante? ¿Qué se puede hacer? Por ejemplo, hay propuestas de utilizar el diagnóstico de trastorno de personalidad postraumática o algo así. ¿No puede ser algo que va a favorecer la colaboración de pacientes y familia en la terapia? Esa es mi primera pregunta, ¿qué piensan ustedes de eso? Y después me gustaría escuchar algo sobre lo que yo pienso son las dos fases iniciales más importantes en ese tipo de tratamientos, que son el problema del reconocimiento del trauma y el problema de poner en seguridad al paciente. Porque, por ejemplo, voy a contar un minuto un caso. Por ejemplo, yo he tenido un chico de 20 años en terapia que tenía síntomas disociativos, aislado en la casa, todo esto. Ha necesitado 1 año y más porque el chico puede contar episodios de violencia muy importantes de su padre. Durante más que 1 año toda la familia tenía como una fobia del recuerdo traumático y todo estaba cancelado. Y todavía después que eso ha pasado, ahora el padre no ha tenido un verdadero reconocimiento de su violencia. Bueno, está en la terapia, no ha negado de haber terrorizado el hijo, pero tiene en la terapia una posición colaborativa bastante pasiva. Y por eso yo tengo también en terapia individual a este chico y pienso, hasta en este momento que el chico vive todavía con su padre, que el padre ahora no tiene ninguna violencia con ellos, pero hay un clima de criticismo muy fuerte del padre hacia el hijo, como se decía antes. En esta situación de convivencia, ¿es posible un trabajo de elaboración del trauma o no hay misa en seguridad? Por eso yo creo que esos 2 puntos, reconocimiento del trauma y poner en seguridad al paciente, es muy importante. Y por eso yo creo que es muy importante de ver a la familia todos juntos al principio del tratamiento para ver qué niveles de hostilidad, o es interesante también el tema de la sobreprotección, qué niveles de funcionamiento psicológico hay que en realidad van a poner en crisis la seguridad del paciente y todo el tratamiento desde este punto de vista. Dónde va a vivir el paciente a veces es un problema muy importante. Bien, por mi parte, a nivel de etiqueta diagnóstica, yo creo que depende de cada familia, cada caso, ¿sí? La etiqueta, digamos que el nombre no es muy afortunado, pero es lo que hay, simplemente es como el lenguaje que utilizamos nosotros para comunicarnos cuando hacemos una derivación o cuando hay que poner un informe, cuando hay X sitios que requieren un programa que tienes que introducir unos códigos, entonces hay que poner esta etiqueta. Para muchos pacientes es muy negativa, porque empiezan a buscar información, se meten en foros, empiezan a leer cosas que les asustan mucho. A veces, cuando no hay una identidad muy desarrollada, pues asumen una identidad de enfermo que tampoco que va a interferir en la terapia. Para los familiares puede ser también dar mucho miedo la información que pueden leer de trastorno límite. Entonces, lo más adecuado para muchos casos va a ser hablar de inestabilidad emocional, que es algo general, que se puede trabajar de la misma manera sin poner la etiqueta. Nosotros, cuando no necesitamos poner el diagnóstico, cuando no vienen con esta etiqueta gigante ahí pegada, aunque trabajamos con toda esta información que hemos comentado y psicoeducación, no hablamos de diagnóstico, hablamos de inestabilidad emocional, dificultades para funcionar, sí, de una manera adaptativa y cómo trabajar con todo esto. Entonces, como que traducimos esa información. Cuando es un caso que lleva años, con una sensación de soy una persona horrible, todo lo destruyo, todo lo que toco se rompe, ¿sí? A veces el que tenga un nombre, lo que le ocurre, sí que les da una sensación más de tranquilidad y de motivación para querer trabajar, ¿sí? Entonces va a depender mucho de la situación de cada uno, pero puede ser estigmatizante, sobre todo de cara a compañeros que muchas veces, antes de conocer al paciente, solo porque le dicen viene un TLP desregulado, ya dicen Dios, ¿sí? Y ya es como, Dios mío, lo que viene aquí. No has visto a la chica, no has visto al chico, no sabes realmente cómo viene, ¿sí? Y muchos pacientes pues están haciendo lo que pueden para poder comentar todo lo que pasa dentro de ellos. En la convivencia de lo que comentas del caso, uno de los aspectos que es complicado,
que es muy positivo pero es muy complicado, es cuando el padre ya no es el padre que fue. Es decir, hay un padre que fue alcohólico, que pegaba, por ejemplo, no digo que sea este caso, entonces hay toda una serie de experiencias muy duras que están ahí haciendo daño, generando una activación emocional importante, pero hay un conflicto porque este padre con el que yo me relaciono ahora no hace nada de lo que hacía antes. ¿Sí? Entonces es como mucha dificultad para realmente, ¿sí? No quiero mirar para todo lo que ocurrió porque realmente qué malo, ¿no? Fíjate, él se lo ha currado, está mejor, ya no hace nada de esto, y entonces yo voy a estar sacando todo esto. Sí, tenemos esa variante de no puedo hacer más daño y tenemos la variante del que está siempre focalizado en me has arruinado la vida, que suele tener un toque más narcisista. ¿Sí? Pero si está relacionado con disociación es el no darse cuenta, las dificultades para realmente asumir lo que uno ha vivido. Hay pacientes que nos cuentan cosas terribles y lo cuentan totalmente desconectados, porque realmente no hay una conexión con lo que ellos han vivido, solo saben qué ocurrió, pero realmente no tienen todos los componentes del recuerdo. Y después hay partes que contienen los recuerdos y que el paciente en su día a día no tiene. Solo tiene acceso a estos recuerdos cuando algo en el entorno o interno dispara algo relacionado con el trauma no resuelto. La mayor parte del tiempo funcionan, ¿sí? De una manera pues, evitando mirar nada de esto, no quiero saber, no pasó, no es importante, ya lo he superado, pero cuando hay un disparador externo o interno, ¿sí? Lo reviven todo de una manera muy bestia y ahí es cuando suelen acudir pidiendo ayuda y diciéndonos algo que le ha ocurrido. En la siguiente sesión, si es una llamada telefónica, por ejemplo, en la siguiente sesión le decimos, oye, me has dicho que querías trabajar con esto. ¿Sí? Y muchas chicas nos van a decir cosas como, bueno, es que me iba a venir la regla, ¿sabes? Me pongo sensible, pero no. ¿Por qué? Porque la intrusión no está ahí, ya no está activando. Entonces el paciente intenta seguir funcionando y vuelve a no querer saber nada de esto. Entonces es todo un trabajo de que puedan poder adaptar nuestro ritmo a la capacidad integrativa que tiene el paciente y la capacidad que tiene para darse cuenta de su historia y trabajar con ella. No sé si he contestado. ¿Sí? Ruego concisión en las respuestas. Bueno, yo la voy a hacer rapidísima con la doble pregunta de Matteo. Bueno, con respecto a la personalidad postraumática, creo que puedes contestar mucho más tú que te estás dedicando a esto que yo. Yo he leído tu artículo y lo único que te puedo decir es que en parte estoy de acuerdo, pero si estoy de acuerdo no es porque ayuda a quitar la etiqueta, porque hay situaciones que tienen que ver con el trauma, pero la experiencia también es que en algunos trastornos límite de personalidad sí que la experiencia traumática es muy presente, muy importante, en otros no, hay siempre, casi siempre por lo menos, experiencias infantiles adversas, pero digamos yo no podría aplicarlo a todos y sobre todo en la idea tuya de quitar la etiqueta, en esto la cuestión no es tanto la etiqueta, el diagnóstico, nosotros lo hemos resuelto así, no vamos a luchar en contra de una definición, sino que la clave está en llegar esa palabra, trastorno de personalidad, de contenidos y de significados relacionales. Entonces, cuando hacemos esto, ya nos olvidamos de que existe un diagnóstico, una etiqueta, la misma familia ya. Yo no hace mucho he hecho una sesión familiar de seguimiento con la familia de Cristina y la ven como una persona normal, nadie ha pensado que estaba loca cuando estaba enferma, porque en ese proceso encontramos significados relacionales. El tema de la seguridad y del reconocimiento del trauma es importante, es indispensable. Yo lo único que puedo decir es que hay situaciones en las cuales no lo conseguimos, no lo podemos hacer, entonces ese reconocimiento lo tiene que hacer el terapeuta. Es lo único que me sale decir. Solo una cosita. Menos mal que dije que fuera concisa. Una cosita solo con la seguridad, que es muy importante lo que comenta. Esto está también relacionado con la diferenciación, con que hay partes que no saben que el peligro ha terminado y por eso se tuerce tanto. ¿Sí? El paciente lo sabe cognitivamente, pero partes están atascadas ahí aún. Sí, cuando está relacionado con disociación. Jorge, última pregunta. Bien cortito, te lo aseguro. No, primero para agradecerles el momento de felicidad hasta que nos han proporcionado, digamos. Y lo segundo es que, claro, es que los que trabajamos con la infancia traumatizada, ¿no? Nos parece tan fundamental, digamos, porque sabemos que de alguna manera
estamos intentando prevenir lo que ustedes nos han explicado, ¿no? Y eso nos parece interesante. Y también esto me encantó, Dolores, que tú insistieras que la importancia que tienen la hiperprotección o lo que podríamos llamar la intoxicación, digamos, afectiva, ¿no? Que es una causa, digamos, y que a veces es difícil, digamos, darse cuenta de que ese contexto es un contexto traumático, profundamente traumático, ¿no? Cuando hay golpes, cuando hay uso sexual, cuando hay carencia de todo tipo, claro, pero esto otro, y me parece que es muy importante recalcarlo. Lo último, te quiero contar algo seguramente que tú ya sabes, que me llamó mucha atención, me gustó el video, y Rafael Benito, que es un colega con el cual trabajamos del País Vasco, me contó que había leído que hay una interesante explicación de esta especie de obsesión por cortarse, ¿no? Por el auto, ¿no? Y me hizo pensar en el caso que presentaste, porque el Rafa había leído un artículo, no me acuerdo de quién, pero bueno, yo le creo al Rafael, y me contaba que la explicación de esta especie de obsesión es porque de alguna manera la angustia de la falta de integración de los diferentes elementos del yo debe ser una sensación tan desagradable de que cortarse, ¿no es cierto?, provocaría una liberación masiva de endorfina, ¿no es cierto?, y esa endorfina podría tener un efecto, digamos, de calmante de esa otra angustia, y que por lo tanto se explicaría el por qué esa necesidad de cortarte. Y lo último, por supuesto, es maravillosa esta relación que no solamente nosotros hemos constatado, pero que hay gente que lo está trabajando, en la relación que existe del niño traumatizado o la niña traumatizada con trastorno de apego desorganizado y en la posibilidad de que evolucionen a esta personalidad organizada por trauma o esta personalidad postraumática, como llama. Me parece también un aporte bien interesante, por eso que también les agradezco vuestra exposición. Muchas gracias. Ay Dios, la segunda. Qué horror, ¿no? A ver. La segunda parte que estabas... sobre las endorfinas. Si es que pienso, a medida que hablabas, se me ocurrían tantas cosas que comentar. En muchos casos, las endorfinas generan una sensación de alivio para muchos pacientes límite. En los pacientes límites que tienen más disociación y más conflicto interno entre partes, a veces lo que es la autolesión, que no se acaba de entender porque no genera alivio, porque no se entiende muy bien el disparador, porque no está respondiendo a X cosas, está relacionado con cómo el sistema maneja algo que resultaría intolerable. En algunos pacientes, cuando tienen agresividad muy alta hacia otros y ganas de hacer daño, estos pensamientos a veces de matar, que no entienden por disparadores de la historia traumática, la manera que encuentra el sistema de manejar eso es córtate, hazte daño, tírate delante de tal. Entonces el paciente se autolesiona y esa agresividad que va hacia afuera se dirige hacia uno mismo y es como el paciente ya no está focalizado en quiero matar, estoy haciéndome daño yo y este pensamiento desaparece. Entonces a veces, claro, la autolesión tiene da respuesta a muchas cosas diferentes. Sí, muchas gracias. ¿Tú quieres decir algo? Bueno, pues por favor un aplauso para las ponentes. Ha sido una sesión interesantísima.